En mi vida anterior no me di cuenta hasta mi último aliento de que no era más que un personaje secundario en la novela romántica de un amor de la infancia. Mi papel era simplemente hacer que el protagonista masculino reconociera sus verdaderos sentimientos por la heroína para que formara parte de su juego emocional. Y cuando mi vida finalmente terminó, los protagonistas masculinos y femeninos tuvieron su final feliz. Cuando renací, era mi último año de preparatoria. El protagonista masculino. En mi última vida. Mi esposo me había entregado una nota doblada. ¿Quieres una cita? Me ofrecí. Tomé la nota sin responder. Al día siguiente. Esa misma nota apareció dentro del libro de inglés de la heroína. Bien. Tú también puedes tener tu historia de amor. Antes de descubrir la verdad en mi vida pasada, siempre creí que era feliz. Años de matrimonio. Sin hijos. Pero sin la presión de mis suegros ni de un marido que me adoraba. Así que cuando me diagnosticaron cáncer terminal, sentí como si el cielo se hubiera derrumbado. Mi vida había sido viento en popa. Hasta que una ola monstruosa me desvió por completo del rumbo. Regresé a casa tambaleándome con la sentencia de muerte en las manos. Jensen estaba de viaje de negocios. La casa estaba silenciosa. Vacía. Quizás era mi estado de ánimo. Pero incluso el aire se sentía frío y vacío. En ese momento lo único que quería era tener a mi familia a mi lado. Sin embargo, cuando llamé a Jensen, no contestó. No fue hasta la tercera llamada que alguien finalmente contestó, pero la voz del otro lado no era la suya. ¿Lira? Soy yo, Adán Al-Alsai. Sorafina. Jensen dejó su teléfono en mi coche. Estaba a punto de devolvérselo cuando vi tus llamadas. Pensé que podría ser urgente. Así que contesté. Le diré a Jensen que te llame cuando lo vea. ¿De acuerdo? Me voy conduciendo. La escuché en silencio mientras seguía hablando. Un infierno de ira me golpeaba el pecho. Durante años. Se llamaban hermanos. No me permitían enfadarme. O me tildarían de mezquina y celosa. Así que interpreté el papel de esposa amable. Convenciéndome de que ningún matrimonio es perfecto. Que el compromiso es amor. Pero me moría. ¿Por qué tengo que seguir aguantando? ¿No dijo que estaba de viaje de negocios? ¿Qué hace en tu coche? Deja de usar a tus hermanos como excusa para tu falta de límites. Sorprendida por mi arrebato, Sorafina se apresuró a explicar, pero olvidó que conducía. Oí un golpe seco en el auricular. Y entonces se cortó la comunicación. La niebla en mi mente se disipó al instante. Reemplazado por el miedo. ¿Mi llamada habría causado un accidente? Odiaba sus límites borrosos. Pero la idea de haber lastimado a alguien aún me hacía temblar. Más tarde Jensen finalmente me devolvió la llamada, solo para arremeter en cuanto contesté. ¿Sabes que Sorafina tuvo un accidente de coche por tu llamada histérica? Tiene una pierna rota y sigue en observación. Deberías estar pensando en cómo disculparte. No me preguntó por qué estaba tan desesperada por contactarlo. No notó mi voz temblorosa. Solo le importaban las heridas de su ex. Una niebla cruel me atravesó. Si tan solo la hubieran golpeado más fuerte entonces, no tendría que verla juntarse con hombres casados fingiendo pureza. La ilusión de un matrimonio feliz se desmoronó en ese instante. Ya ni siquiera quería buscar consuelo. Si iba a morir de todas formas, ¿para qué seguir fingiendo? Así que dejé de ser la esposa cariñosa. No visité a Sorafina. No volví a llamar a Jensen. Desde el accidente. Probablemente no había vuelto a casa, estaba muy ocupado cuidando a su hermana. Cuando fui al hospital para una revisión, el destino decidió burlarse de mí, era el mismo hospital donde habían ingresado a Sorafina. ¿De lejos? Los vi caminar juntos. Aún no me habían notado. Al acercarme, escuché su voz suave y persuasiva. Jensen, no había cumplido mi. No necesitas venir a mis chequeos. Me has estado cuidando sin parar, deberías irte a casa. La mimó como a un sirviente. Está bien.
Si no fuera por Lyra, no te habría hecho daño. Hago esto para expiar su culpa. Solté una risa fría. Asqueroso. Ambos se quedaron paralizados. Jensen se giró sorprendido. Frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? ¿Visitas a Sorafina? Después de tanto tiempo. Por fin apareces. ¿Y esta es tu actitud? Sonreí en lugar de responder. Si ya hubieran desechado su vergüenza. Entonces podría arrancarles el resto de las máscaras yo mismo. Estábamos en la sala de pagos del hospital, abarrotada. Resonando. La gente ya había empezado a mirarte. Por eso no has estado en casa. Dije en voz alta. ¿Has estado con ella? ¿A su novio no le importa que la vigiles día y noche? Los presentes se animaron. Con los ojos brillantes de curiosidad. Perfecto. Dejemos que las estrellas de este pequeño drama tengan su momento. Ya había tenido suficiente del mío. Ignorando los frenéticos intentos de Jensen por explicarlo. Me di la vuelta y me alejé. Sintiéndome más ligero que en años. De vuelta a casa. Me preparé la cena. Ya no tenía que cocinar para complacer a Jensen. Justo lo que quería. Por fin. La libertad nunca había sabido tan bien. En años. Me mordí la lengua. Me aterraba que me llamaran mezquina o celosa. Pero decir la verdad no fue tan difícil como imaginaba. La puerta principal se abrió. Jensen por fin estaba en casa. Y lo primero que salió de su boca fue una reprimenda. Sabes que solo la he cuidado por ti. ¿Te das cuenta de la vergüenza que me has causado hoy? Será mejor que te disculpes después de todo. Somos amigos desde hace años. ¿No crees que ya te has humillado lo suficiente? Lo miré fijamente al hombre que había defendido durante años. El hombre en torno al cual había construido mis ilusiones. Al que había ocultado toda señal de traición. Desesperado por creer en una felicidad que nunca existió. Me sentí mal. Cuando no respondí. Frunció el ceño. ¿Por qué sonríes? Porque por fin vi lo tonto que había sido. Pronto dejó escapar un suspiro. Conseguirás lo que siempre has querido. Dije con calma. ¿No es Serapina la persona que has estado anhelando? Está soltera. ¿Verdad? Llévatela. Su rostro se contrajo. La vergüenza brilló antes de disimularla con furia. No seas ridículo. Es solo amistad, estás silbando cosas otra vez. Pero no me rendí. Mi desafío lo tomó por sorpresa. Y por una vez, no tuvo respuesta. Nos separamos amargamente esa noche. Desconocidos compartiendo una casa. Cuanto más pensaba en ello, me enojaba más. ¿Por qué ellos tendrían que vivir felices para siempre mientras yo me enfrento a la muerte sola? Así que cuando apareció en internet un vídeo de nuestra escena en el hospital, hice algo inusual, pagué para promocionarlo. Que el mundo viera su amor puro. Y se hicieron virales. Una oleada de indignación se desató. Serapina publicó un vídeo conmovedor. Medio explicando, medio culpándome. Pronto los comentarios se volvieron feroces. Así que la esposa llamó durante el viaje y la hizo chocar. Y todavía se atreve a criticar. Su esposo solo intenta compensar su error. Menudo santo. Tiene suerte de que no la demanden. ¿Y sigue acosándolos en línea? Mujeres como estas son más aterradoras que dejar que sus maridos tengan amigas. Serapina siempre había sabido manipular la opinión pública. En la escuela. Era la reina de los clics. Ahora, viéndola sollozar con pudor en la pantalla. Sentí náuseas por primera vez en mi vida al ver algo hermoso. Entre la enfermedad y el estrés, mi condición empeoró. Quizás fue el cáncer. O quizás solo la cuenta regresiva de mi vida, que se hacía cada vez más fuerte. Cuando se difundió el escándalo. Incluso mi suegra vino a hablar. Era una mujer amable. De verdad, pero a la hora de elegir bando. Ella siempre elegía a su hijo.
Así que me quedé allí sentado en silencio escuchando. No me quedaba nada que decir. No me conmovía la persuasión de nadie. Incluso esperaba que la tormenta llegara con mayor furia. Una vida sin grandes emociones. Que termine a lo grande. Cuando la opinión pública estaba en su apogeo. Comencé una transmisión en vivo. Innumerables internautas se unieron a la transmisión. Se disculpará. ¿Solo ahora? ¿Después de tanto tiempo? Probablemente porque la presión pública la obligó. Veamos si es una disculpa sincera. Causó que alguien sufriera acoso cibernético. Y ahora que la critican, está aquí fingiendo disculparse. ¡Qué descarada! Observé los comentarios que pasaban por la pantalla. No estaba nada enojado. De hecho, incluso los saludé con una sonrisa. Porque lo que estaba a punto de presenciar era como las acciones de Serafina le saldrían mal. Publiqué algunos registros de chat ambiguos entre Jensen y Serafina. Junto con una grabación de la llamada que tuvo ese día, revelando a los internautas cómo estos dos medio hermanos habían interactuado a lo largo de los años. Fue una suerte que el teléfono usado para la llamada de ese día fuera un teléfono de trabajo. Que tenía la grabación automática activada. De lo contrario, no habría tenido pruebas que presentar. La pantalla de la transmisión en vivo se congeló por un momento. Entonces comenzó una nueva ronda de discusiones secretas y especulativas. Seguí compartiendo más registros de chat del teléfono de Jensen. Registros que definitivamente traspasaron la línea. Destruí personalmente la fachada de un matrimonio amoroso y di cuenta de mi supuesto amor y matrimonio a lo largo de los años. Ese con el que me había estado engañando. Por mucho que Serafina intentara explicarse, nadie la escuchaba. Los internautas ya la habían tildado de intrigante. Subió a la azotea para demostrar su inocencia con un intento de suicidio. Sabía que no moriría. Estaba avergonzada de usar esos trucos para chantajear a la gente. Subí mi historial médico junto con una carta de despedida. Luego me dirigí a la azotea donde Serafina estaba fingiendo su suicidio. Cuando me vio, empezó a llorar. Negaba desesperadamente tener a Rue y a la familia de alguien. Pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Caminé lentamente hacia ella. Fingí jalarla hacia atrás. Tiramos de ella una y otra vez. Y entonces, ante los ojos de todos, una figura cayó del tejado. El viento del tejado aullaba en mis oídos al ver el rostro aterrorizado de Serafina al borde del edificio. La miré fijamente y articulé: me aseguraré de que tú y tus cómplices sean escupidos por el mundo. Maldito por todos. Con mi vida pendiendo de un hilo. Te haría sufrir la condenación eterna. Cuando abrí los ojos y regresé al aula de mi último año de preparatoria, me di cuenta de que solo era un personaje secundario en la novela de mi amor de la infancia. En la historia original. Se suponía que estaba al final de mi vida. Incapaz de soltar al protagonista masculino. Y proactivamente unir al héroe y la heroína para completar una hermosa historia de amor. No seguí la trama en mi vida anterior. ¿Se suponía que debía seguirla ahora? ¿Se había roto el guión? ¿Y tenía que revivirlo todo de nuevo? Miré la nota en mi mano. Luego al chico frente a mí. Sus ojos llenos de intensidad. Mi destino está en mis manos. No en los cielos. Me liberé del guión de mi vida pasada. Y esta vez, ustedes dos estarán encerrados. Y deja de arruinarles la vida a los demás. Ya no seré el personaje secundario. La trama original de la novela trataba sobre dos novios de la infancia que se amaban sin darse cuenta. Creían que solo eran hermanos. Más tarde tuvieron relaciones separadas. Pero sus interacciones permanecieron borrosas. Y al final, cuando la segunda protagonista femenina estaba gravemente enferma, se dieron cuenta de sus verdaderos sentimientos junto a su lecho de enferma. La protagonista femenina consoló al protagonista masculino. Diciendo: aunque todos los demás te guíen, seguiré a tu lado. Y la segunda protagonista femenina se sintió aliviada de que el protagonista masculino tuviera a alguien a su lado el resto de su vida. Menuda barbaridad. Estoy destrozando este guión. No te preocupes.
Le transmitiré tus sentimientos a la protagonista. Tomé la nota sin expresión alguna. Y Jensen sonrió feliz cuando la tomé. No quería seguirle la pista a ese canalla. Me di la vuelta. Pensé que debía pedirle al profesor que me cambiara de asiento. Jensen, sentado detrás de mí, era como una espina clavada. Un hueso en la garganta. Una aguja en la espalda. Sabía muy bien que Jensen no me gustaba mucho. En mi vida anterior, terminé con él solo porque sus pequeños gestos de bondad me conmovieron. Soy huérfana. Y apreciaba la bondad de los demás. Sobre todo bajo la presión de los exámenes de admisión a la universidad. Este amor repentino fue sin duda un consuelo para mí. ¿Quién tenía miedo de reprobar mis exámenes? Al menos había amor. Aunque no hubiera futuro. Ahora que lo pienso. Estaba ciego a lo que tenía delante. Había infinitas posibilidades en el futuro, ¿cómo podría un amor andane ser más importante que eso? Toda la clase continuó. Y yo me enderecé. Escuchando atentamente. Pero detrás de mí, Jensen seguía pinchándome con su bolígrafo. Fue igual que la última vez. En aquel entonces. Pensé que era un pequeño detalle de cariño entre dos personas. Ahora. Estaba empezando a molestarme muchísimo. Profesor. Levanté la mano para indicarle a la profesora que quería hablar. Pero me interrumpieron. La profesora no mostró ninguna pretensión. ¿Qué pasa? Era la clase de matemáticas de la profesora. Era famosa por su severidad y odiaba cualquier interrupción en clase. Para cambiarme de asiento con éxito. Primero tuve que darle a Jensen un toque poco Edison. Maestro. Maestro. Jensen no dejaba de pincharme con el bolígrafo por detrás. Era bastante nuevo oír a un estudiante de secundaria quejarse de algo así en clase. Toda la clase se giró para mirarme. Jensen. Y no esperaba que lo llamara así. Y su cara se puso roja de vergüenza al instante. En el pasado Jensen era considerado un chico educado y con buenos modales en clase. Así que este comportamiento de tocar a una compañera no encajaba con su imagen de caballero. Bien. Esa es precisamente la imagen que quiero destruir. Es esta imagen la que hizo que la gente pensara que era normal que Jensen cuidara de Serafina. Es solo un buen tipo. Dijeron. Sé sincero en tus acciones. No reprimas tu verdadera naturaleza. Sé valiente. Busca tu verdadero amor. Jensen fue llamado delante de toda la clase. Y durante el resto de la clase, permaneció sentado en silencio. En cuanto sonó el timbre intentó hablar conmigo, pero salí corriendo del aula. Persiguiendo al profesor. Le dije que quería cambiarme de asiento. En nuestra clase la disposición de los asientos no cambiaba a menudo. Pero después de ver cómo Jensen me había molestado en clase, la profesora lo pensó un momento y asintió. Los demás estudiantes no pueden ser movidos. Pero puedes sentarte junto a Cal. Está sentado solo. Y hay un espacio junto a él. Y así sin más di con éxito el primer paso para alejarme del protagonista masculino. De camino al aula. Pasé por el escritorio de Serafina y con naturalidad, deslicé el saludo de Jensen en su libro de inglés. Cambiar de asiento fue fácil. Simplemente arrastré todo mi escritorio. Mi nuevo compañero de escritorio. Sin embargo, no fue tan fácil de llevar. Cuando regresó y me vio sentado allí, me lanzó una mirada fría y penetrante. El profesor me asignó aquí. Le expliqué rápidamente. No dijo nada. Cal era un enigma en nuestra clase. Distante y distante. Sin embargo, nunca intimidó a nadie. No prestaba atención en clase. Pero tampoco molestaba al profesor. Casi nunca. Se quedaba dormido un buen rato. Nadie sabía de dónde venía este dios durmiente. Pero yo sabía que era alguien extraordinario. En mi vida anterior, él era el más exitoso entre nosotros después de los exámenes de admisión a la universidad. Se fue a estudiar al extranjero y luego regresó como uno de los jóvenes emprendedores más reconocidos de la ciudad. Su nombre incluso figura en el muro de honor de los exalumnos.
Ahora mismo. Aunque era solo un estudiante de preparatoria que se dormía en clase de inglés. Ni siquiera se molestó en sacar su libro de texto. Yo, en cambio, me incorporé como debía. En esta vida, estaba decidido a estudiar mucho y entrar en una mejor universidad. Mientras miraba la pizarra, vi a Serafina con el rabillo del ojo. Abrió su libro y se detuvo al ver a la monja dentro. Solo tenía una línea. La firma de Jensen debajo. Como era de esperar. Serafina miró a Jensen antes de guardar con calma la nota en su cuaderno. Así que esta vez, la pequeña confesión de Jensen había llegado a su destinatario. Me preguntaba si empezarían su pequeño romance antes de lo previsto. Estaba medio escuchando a la maestra, medio observando la situación. Cuando mi compañero de escritorio levantó la cabeza de repente. Si no soportas dejar a tu antiguo compañero, ¿para qué molestarte en cambiar de asiento?, dijo con frialdad. ¿Por qué sonó eso? ¿Celoso? Cuando me giré, Cal ya me estaba mirando. Con una mano apoyando la barbilla. Me observaba con cierta diversión. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba mirándome? Rápidamente aparté la mirada y me concentré en la lección. Cal emitió un suave tarareo y volvió a su escritorio. ¡Qué tipo tan raro! Después de la escuela. Jensen finalmente me alcanzó. ¿Por qué te cambiaste de asiento?, preguntó. Empaqué mis libros lentamente. Quiero estudiar bien. Me estabas distrayendo. Se quedó paralizado. Siempre nos sentábamos juntos, ¿cómo te distraía? Si era por la nota, al menos podrías esperar hasta después de los exámenes para darme una respuesta. ¿Qué nota?, pregunté. Sorpresa para Zanin. Claramente no se lo esperaba. Por un momento se quedó sin palabras. Luego forzó una sonrisa casual. Bien. Digamos que nunca existió. Seguiremos siendo amigos. ¿De acuerdo? Todos en clase son mis amigos. Respondí con serenidad. Parecía aliviado. Como si el problema estuviera resuelto. Odiaba a la gente así, a los que usaban la cortesía y el encanto fácil para ocultar sus segundas intenciones. Solo después de vivir otra vida me di cuenta de que Jensen me había perseguido en el pasado simplemente porque Serafina se lo había dicho una vez. Lyra es de las que deberían casarse, no tiene familia. Y será una esposa dulce y devota. Ese simple comentario me había arrastrado directamente a su enredada historia de amor. Ya me había vengado en mi vida anterior. Cualquier deuda o rencor que tuviéramos estaba saldado. En esta vida. Mientras no me molestaran. Podríamos fingir que éramos desconocidos. Pero a pesar de eso, me llamaron a la oficina de profesores por un asunto de amor adolescente. Jensen y Serafina también estaban allí. La profesora de aula los miró con severidad. Están todos en su último año de preparatoria. Enamorarse ahora es la peor decisión que podrían tomar. ¿Crees que el romance te permitirá entrar a la universidad? ¿Asegurar tu futuro? Bajé la cabeza. Escuchando en silencio mientras él daba la conferencia. En poco tiempo. Un suave sollozo rompió la tensión. Serafina. Por supuesto. Ella siempre supo hacerse la víctima indefensa. Maestra. En realidad no fui yo. Ella sollozó. No sé cómo terminó esa nota en mi cuaderno. La maestra miró a Jensen. La nota estaba firmada por él, no podía negarlo. ¿Y tú, Jensen? Explícate. Claro. Jensen no soportaba ver a Serafina molesta. Inmediatamente asumió la culpa. Lo escribí, pero no era para Serafina. Mientras decía esto, me lanzó una rápida mirada. La mirada del profesor siguió la suya. Jensen dice que era para ti. Lyra. ¿Es cierto? Ambos me miraban fijamente. Me di cuenta de que Jensen sospechaba que había cambiado la nota. Pero no había forma de demostrarlo. Mientras lo negara. Nadie podría obligarme a admitir nada. ¿Qué nota?, pregunté. Parpadeando inocentemente. Debí de parecer muy confundido.
como un transeúnte que se había equivocado de escena. Jensen estaba atónito. La expresión del profesor era severa, y claramente creía que Jensen intentaba meter en problemas a una niña inocente. Jensen, dijo bruscamente. Será mejor que te expliques. Jensen entró en pánico. Profesor. En realidad, fue para Lyra. No sé cómo terminó en el libro de Serafina. Serafina no tuvo nada que ver. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Cuando el profesor se volvió hacia mí, levanté la vista. Ojos rojos de lágrimas. Maestro, maestro. ¿Sabes que soy huérfano? Dije en voz baja. El examen de admisión a la universidad es mi única esperanza. ¿Cómo podría enamorarme ahora? Y ni siquiera me gusta Jensen. Siempre me pincha con el bolígrafo en clase, por eso le pedí que me cambiara de asiento. Cuanto más hablaba, más ofendido parecía. La maestra me creyó al instante. Esperando a que me fuera. Bien. Vuelve a clase antes de que llores y arruines la oficina. Me sequé las lágrimas y me fui. Dejé atrás a 2 tortolitos atrapados en la mentira y en problemas. Más tarde. Oí que la maestra incluso llamó a sus padres. Bueno. Qué bien que conocieron a sus padres antes esta vez. Que se enreden en su drama. No tenía ningún interés en volver a unirme a su pequeña tragedia amorosa. Pero algo había cambiado entre ellos ese año. Serafina siempre había tratado a Jensen como su plan B. En mi vida anterior. Solo regresó con él después de que su novio rico se negara a casarse con ella. Ahora bien, como aún no había encontrado a su hombre ideal, no había forma de que se conformara con Jensen tan pronto. Y como no asumí la culpa de su amor adolescente, ella empezó a atacarme. Su especialidad siempre había sido formar pequeños grupos y poner a la gente en contra de los demás. Esa tarde. Me tocaba limpiar el aula. Los de limpieza tuvieron que quedarse para cerrar. Así que fui el último que quedó. Justo cuando estaba a punto de empacar e irme, se apagaron las luces. El campus vacío tras el estudio nocturno estaba inquietantemente silencioso. De esos que dejan volar la imaginación. La tenue luz de las farolas lejanas se filtraba débilmente por la ventana. La puerta trasera estaba cerrada por dentro. Así que tuve que salir por la delantera. Justo cuando buscaba mi bate. La puerta principal se abrió con un chirrido, sin viento. Sin previo aviso. El sonido de las bisagras resonó con fuerza en la habitación vacía. Instintivamente. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta trasera. Pero cuando tiré del pestillo. No se movía. Una oleada de miedo me inundó el pecho. Y entonces la puerta principal se cerró de golpe. El sonido reverberó en la oscuridad. Ya había vivido la muerte una vez. Pero momentos como este todavía me aterrorizaban. La única manera de lidiar con el miedo era romperlo. Así que agarré la silla más cercana y la arrojé contra la puerta trasera. Un fuerte estruendo me quitó el miedo del corazón. Seguido de un grito de sorpresa. Solo entonces me di cuenta de que había alguien afuera. Y era una chica. ¿Qué haces? La voz de Cal llegó desde afuera. ¿Cómo apareció? Se suponía que este era un turno de 2 personas. Y había sido demasiado perezoso para aparecer hasta ahora. ¿Estaba aquí para revisar nuestro trabajo? La puerta trasera se abrió. Y Cal estaba afuera. La luz verde del brazo de fuego iluminaba su rostro. Lo hacía parecer una figura misteriosa de película, emergiendo de la oscuridad. Se oyó el eco de pasos apresurados. Y al salir, solo vi unas cuantas figuras subiendo las escaleras corriendo. ¿Cómo pudiste dejarlos correr?, pregunté enojado. Entró y activó el interruptor automático al fondo del aula. La sala se iluminó al instante. ¿Eres tonto? El interruptor está justo dentro. ¿Ni siquiera pudiste encenderlo tú mismo? Yo. ¿No me asusté y lo olvidé? ¿Y si alguien me hubiera gastado una broma? ¿Por qué estás aquí? Cerré la puerta con llave y lo seguí escaleras abajo. Era bastante alto.
Incluso después de bajar las escaleras, era casi tan alto como yo que caminaba detrás. Su figura, de alguna manera, me dio una sensación de seguridad. Oí su voz perezosa desde adelante. De repente recordé que era mi deber hoy y volví a cerrar la puerta. Puse los ojos en blanco. ¿Lo recordaste por la noche y llegaste hasta el aula? ¡Qué casualidad! Este asunto no terminaría así. Era la primera vez que me encontraba con algo así. Pensándolo bien, ya sabía quién estaba detrás. Hace poco. Tuve conflictos con Jensen y Serafina. Y ese día escuché la voz de una mujer más de una vez. ¿Quién más que el pequeño grupo de Serafina? No lo olvides. El pasillo fuera del aula tenía cámaras. Llamaron a Serafina de nuevo a la oficina del profesor para tomar el té. Enfrentándose a la maestra, Serafina siguió discutiendo. No era yo. Que suene como yo no significa que sea yo. Quizás Lyra ofendió a alguien más. Sus amigos también lo negaron. Se aferraban obstinadamente a sus historias. En la oscuridad. Era difícil distinguir las caras. Pero solo mentían obstinadamente. La maestra se dio cuenta y los reprendió con dureza. No les habían hecho ningún daño. Así que el asunto se resolvió con una reprimenda. De vuelta en el aula, Serafina seguía arqueando las cejas con arrogancia. Como si me retara a hacer algo. ¡Qué infantil! Sinceramente, no había cumplido mi obsesión. Solo quería estudiar. Pero siempre había gente que se interponía en mi camino. Cale. ¿Quién había presenciado toda la escena? Le pareció divertido. Mirando a las chicas discutiendo. Él sonrió con suficiencia. Ustedes sí que saben armar alboroto. ¿Cómo? ¿Las chicas armamos alboroto? Estaba furiosa. No era yo el que causaba problemas. Eran ellos los que me acosaban sin motivo. Creí haber despejado la línea entre los protagonistas y yo. Pero no esperaba que la mezquina protagonista empezara a guardarme rencor. Al verme furioso, Cale se inclinó y dijo con arrogancia. Oye. Si me preguntas, te ayudaré a resolver esto. Me sorprendí. ¿No se supone que tienes esa personalidad fría y distante? ¿Por qué de repente eres tan amable? Desvió la mirada. Si necesitas ayuda. Solo pregunta. Es para ti, ya que eres mi compañero de escritorio. Lo miré con recelo. Lo vi retorcerse hasta que se le pusieron las orejas rojas. Fue como descubrir un nuevo continente. Me incliné hacia él. No lo estarías. Saltó como si mi secreto hubiera sido descubierto. No digas tonterías. Sonreí con suficiencia. Eres de los que son fríos por fuera, pero cálidos por dentro. ¿Verdad? Eres muy amable, pero demasiado tímido para hablar. Un tipo de rostro frío y corazón tierno. Cale dejó escapar un profundo suspiro. Luego giró la cabeza y se acostó. Fingió dormir ignorándome. El problema se resolvió rápidamente con la intervención de la maestra. Después de enterarse, Jensen tuvo el descaro de salir a defender a Serafina. Aunque en la oficina la etiquetaron de romance precoz. Es una persona bondadosa y no haría algo así. Me burlé. No lo haría. ¿Me lo garantizas? Si no fueras culpable. ¿Por qué vendrías a ser su mensajero? Además. ¿Cómo puedes? El instigador. ¿Viniste aquí fingiendo ser moralmente correcto? Tú escribiste la nota. ¿Verdad? La maestra te llamó a la oficina. ¿Verdad? La maestra contactó a los padres. ¿Verdad? Bueno. Solo le pregunté porque vi que estaba de mal humor últimamente. Jensen se lo explicó rápidamente a su enamorado. Simplemente no quería que la malinterpretaran. Sabías claramente de qué trataba la nota. Ella no tenía ni idea y era inocente. Discutir con él si su amada era bondadosa fue una completa pérdida de tiempo. Basta de charla. Vete. Necesito estudiar. Jensen, sea cual sea el lugar.
¿A quién le importaba tanto su imagen? Me ahuyentó una sola hoja. Por fin. Nadie me molestó. Y pude estudiar en paz. Por fin había encontrado un lugar tranquilo para estudiar. Y ahí viene Jensen. Me está arruinando el ánimo. ¡Qué fastidio! Reorienté mis pensamientos. Examen de prueba de la semana que viene. Quería hacerlo mejor esta vez. No me había dado cuenta de que alguien arriba lo había presenciado todo. El examen de prueba de la escuela también estaba vinculado a las clasificaciones y las becas. Las escuelas privadas dependen de las becas para atraer estudiantes. Por eso también pude asistir a esta escuela. En mi vida pasada, podría haberme ido bien en el examen. Pero me vi envuelta en un romance temprano con Jensen. Terminé en una escuela promedio. Más tarde, Serafina, que estudió artes, alardeó de su éxito en una reunión de clase. Las calificaciones no lo representan todo. A algunas personas les va bien en la escuela. Pero al final, terminan en una escuela regular. En ese momento, Serafina, una estudiante de arte, ya se había forjado una reputación de joven talentosa. Y era bastante famosa en línea. En cuanto a mí, después de casarme, me había convertido casi por completo en ama de casa. Ahora, iba a recuperarlo todo. La asignación de asientos para el examen simulado fue aleatoria. Y cuando me senté, Serafina estaba a mi lado. Los encuentros entre enemigos siempre provocan chispas. Serafina me lanzó una mirada fulminante. Y le susurró deliberadamente a la persona que estaba a su lado. Se tapaba la boca y de vez en cuando me miraba furtivamente con una sonrisa de suficiencia. Era una especie de truco insignificante. Tenía mucha práctica en ello. Pero ya no era un adolescente. Y no me iba a molestar un plan tan infantil. El examen de 2 días pasó rápido. Y el profesor calificaba los exámenes. Igual de rápido. Las clasificaciones salieron pronto. Miré mis resultados. No estaban mal. Aunque había estado fuera de la preparatoria durante muchos años después de renacer. Había estado estudiando mucho últimamente. Me estaba poniendo al día rápidamente con el plan de estudios. Mi estado actual era casi el mismo que cuando estaba en mi último año de preparatoria, antes de que comenzara el romance. Me había entregado por completo al estudio. Y naturalmente lo había hecho. Los resultados lo reflejaron. Quedé entre los 10 mejores de todo el grado. Nuestra escuela ofreció generosas becas para los 10 mejores. Y estaba muy contento. Pero esa felicidad no duró mucho. El tutor me llamó de nuevo a la oficina. Sacó varias hojas de papel. ¿Son tuyos? Parpadeé. Profesor. ¿Qué pasa? Simplemente me hizo un gesto para que los mirara. Todavía confundido. Recogí los papeles. Todos los estudiantes usaban el mismo tipo de papel borrador, solo la caligrafía los diferenciaba. Y sí. Eran míos. Contenían pasos para resolver problemas de mi práctica habitual. Unas pocas palabras de vocabulario. Nada más. Solo un puñado de borradores desordenados. La profesora suspiró cuando lo confirmé. Alguien te denunció por hacer trampa. Encontraron esto debajo de tu asiento. ¿Me denunciaron por hacer trampa? Por esto. Profesor. No solo estas hojas no tenían nada que ver con el material del examen. Además, si alguien iba a hacer trampa, ¿quién usaría trozos enormes de papel borrador? El profesor parecía impotente. Te creo. Pero el informe fue directo a la dirección. Y hay más de un acusador. En ese momento, recordé de repente la expresión de Serafina antes del examen. Pensándolo ahora, esa sonrisa no había sido nada amable. Profesor. ¿De verdad que no hice trampa? ¿Cómo pueden usar estas pocas hojas para condenarme? Jamás aceptaría semejante mancha en mi nombre. Quería vivir limpio, ¿por qué iba a tragarme en silencio el lodo de otros? Fue Serafina quien me denunció.
El profesor sabía del conflicto entre nosotros y confió lo suficiente en mí como para prometerme que volvería a hablar con la escuela. Al volver al aula, lo primero que vi fue la mirada arrogante de Serafina, seguida de las risitas de su grupo. En esta vida, ya había decidido no pagarle las deudas de mi vida pasada. Pero ahora que ella se negaba a soltarme. Ella era quien me estaba provocando la ira. Tomé la botella de agua de mi escritorio y fui directo a verterla en su cara. Varias chicas gritaron ante mi repentina acción. Serafina olvidó por completo su gentil imagen de diosa y chilló. Lyra. ¿Estás loco? Nuestros compañeros nos rodearon enseguida. Como odiaba ir al bebedero al final del pasillo, siempre usaba una botella enorme, perfecta para enjuagar bien a Serafina. Estaba empapada de pies a cabeza. Era raro ver a la diosa de la clase así. Y todos tenían la expresión de alguien presenciando un drama jugoso. Serafina. Dije. Chico, tranquilo. La última vez, la nota de amor de Jensen fue entre tú y él. Ve a regañarlo. ¿Y la broma que me gastaste después de estudiar por la tarde? El profesor ya habló contigo en privado. Así que lo dejé pasar. Pero ahora me persigues una y otra vez, ¿no te parece demasiado? Intentas incriminarme por hacer trampa con unos papeles de descarte. Eres realmente especial. Sabías que dependía de la beca y aún así aspiraba a ella. No le di la cara. Los incidentes anteriores se habían manejado con discreción. Así que nadie se enteró. Ahora. Al oír algo tan explosivo, la clase susurraba sin parar. Serafina había creado su imagen perfecta con tanta naturalidad. Cuando se derrumbó espectacularmente. No esperaba que Serafina fuera así. Incluso la elogian por ser amable. Alguien murmuró. Serafina también lo oyó. Sonrojada de humillación, me empujó débilmente. Mientes. No lo hice. Una negación tan débil no convenció a nadie. Ya sabía que probablemente la beca se había perdido. Con varias personas denunciándome y las supuestas pruebas, la universidad estaba destinada a actuar. Efectivamente. El tutor me dijo después que, aunque me creía, la escuela había decidido invalidar mi clasificación. En otras palabras, el examen no contaba para mí. La escuela era rica. Y la beca era considerable. Para alguien sin ingresos como yo, perder ese dinero fue un golpe muy duro. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Hasta el punto de que incluso la cara de falsa preocupación de Jensen me irritaba. Esta ronda no cuenta. Dijo con suavidad. Trabaja duro la próxima vez. Siempre lo haces tan bien que conseguirás una puntuación aún mejor. Lo miré sin expresión. Me preguntaba qué tontería soltaría a continuación. Entonces dijo, Serafina no quiso hacerlo. Probablemente solo actuó impulsivamente. No esperaba que las consecuencias fueran tan graves. Casi me río. No fue a propósito. Me robó mis borradores. Los metí debajo de mi pupitre. Me uní a otros para denunciarme ante el director. ¿Y a eso le llamas no a propósito? ¿Qué fue entonces? ¿Sonambulismo? ¿Poseído por un espíritu maligno? Después del incidente del agua. Algunos estudiantes ya habían empezado a murmurar sobre Jensen. Ahora, al escuchar mi acusación directa, aún más gente lo miraba con desdén. En privado. Muchos especularon que Jensen y Serafina me estaban siguiendo por algún triángulo amoroso. ¿Sus pruebas? Ya había delatado a Jensen en clase y luego me cambié de asiento, obviamente, para evitar meterme en el lío en el que estaban metidos. Y la forma en que se desarrollaron las cosas después solo reforzó esas sospechas. Lo era. En efecto. El objetivo. Jensen. Que había estado susurrando a mi lado. Ya no soportaba que lo miraran. Agachó la cabeza y se apresuró a irse. Un poco de ira se disipó en mi pecho. Me sentí más ligero. En ese momento. Mi frío por fuera. Enardecido en el escritorio interior, un compañero se inclinó. ¿Quieres venganza? Te ayudaré, dijo.
Observé al dios del sueño, que rara vez se despierta. Ayúdenme, ¿cómo? Los arrastró a un baño y los golpeó. Se rumoreaba que Kale era distante e intocable. Alguien intentó meterse con él una vez y terminó inmovilizado y golpeado. Desde entonces, nadie se ha atrevido a provocarlo. Y vagaba libremente por la escuela. Resoplaba. No era un bruto descerebrado. Solo observa. Tu compañero de escritorio te enseñará a lidiar con la gente malvada. Nos sentamos en la última fila como dos estudiantes delincuentes planeando venganza. Claro que no tendí una emboscada a nadie. Y Kale tampoco le puso una mano encima. Justo cuando creía que todo el lío había terminado con ambos bandos heridos. Los padres de Serafina la llevaron para que se disculpara conmigo. Desde que renací prácticamente me había convertido en una persona habitual en las oficinas de profesores. Una vez, me llamaron a una sala de recepción. Ya había varias personas dentro, el director de grado. Incluso el director. La tutora me hizo señas para que me acercara. Estos son los padres de Serafina. Miré a la pareja. Serafina estaba junto a ellos, marchita y resentida. En cuanto entré, el hombre de mediana edad la agarró del brazo. Discúlpate con tu compañero. Luego se volvió hacia mí. Lyra. Lo siento. Mi hija está muy malcriada en casa. Se portó mal y actuó mal. Le pedí que se disculpara contigo. Incluso su propio padre se había disculpado. Y bajo la presión de la mirada de sus padres, Serafina bajó la cabeza a regañadientes. Lo siento. Entendí mal a Lyra. Actué impulsivamente y te causé problemas. Me disculpo. Para ser sincero, tener que disculparme así con Dylan ya fue un buen resultado. Pero ver que Serafina cometió un error y aún así contaba con el apoyo de sus padres fue realmente envidiable. La tutora me hizo una señal desde un lado. Y acepté su disculpa a regañadientes. Sin embargo, no acepté su oferta de compensación y no soy de los que aceptan lástima ni favores. Además, el dinero de Serafina no es tan fácil de robar. Y me preocupaba que lo usara como excusa para volver a atacarme. La tutora dijo que el asunto estaba zanjado. Y me aconsejó que me centrara en estudiar y aspirara a una mejor nota la próxima vez. Tenía curiosidad por saber cómo Serafina se disculpó con sus padres. Pero el profesor dijo que él tampoco estaba seguro. Solo el director le informó. Como era algo que venía de la alta dirección, no presioné más. Solo era un estudiante. Solo necesitaba concentrarme en mis estudios. De vuelta al aula. Mi compañero de escritorio arqueó una ceja. ¿Y qué tal? Te dije que me vengaría. Esta vez me quedé realmente impactado. Nunca esperé que fuera obra suya. Fuiste tú. ¿Cómo lo lograste? No pude evitar mi curiosidad. No parecía un heredero rico de una familia poderosa. Además, había visto su entrevista en mi vida pasada, donde afirmaba provenir de una familia común y corriente. Kilgrande y explicó cómo lo logró. Resulta que los padres de Serafina trabajaban para una empresa propiedad de uno de los miembros de la junta directiva de la escuela. Su padre estaba en un momento crucial de su carrera. A punto de ascender. Cal había filtrado información sobre el acoso escolar de Serafina a un rival de su padre. Como resultado, su padre fue destituido por un estrecho margen. Sus rivales usaron la excusa de que ni siquiera podía cuidar de su propio hijo para insinuar defectos de liderazgo y carácter. Sin embargo, su padre perdió el ascenso. Tenía que recuperar su imagen y preservar sus futuras oportunidades. Así que presionó a Serafina para que se disculpara. Miré a Cal con asombro. No me extraña que lograra construir un exitoso imperio empresarial en su vida pasada. Sus planes eran tan astutos como despiadados. Me preguntaba si alguna vez lo había traicionado. Después de explicarlo, Cal sonrió con suficiencia. Claramente disfrutaba de mi reacción. No me vas a agradecer, respondí. Gracias. De verdad. No me atreví a decir más. Temía ofenderlo. Arqueó una ceja.
Solo un agradecimiento verbal. ¿Qué más quieres? Sabes que no tengo dinero. Se encogió de hombros. Bueno. Puedes darme clases particulares. El examen de admisión a la universidad se acerca pronto. Y necesito estudiar más. Yo. Lo recordé en mi vida pasada. Ni siquiera había ido a la universidad en el campo. Pero no me atreví a decir mucho. Solo asentí y acepté ser tutor de este futuro magnate. Poco después, Serafina se cambió de escuela. Era lógico que se hubiera avergonzado tanto allí que su imagen no se pudiera salvar. No le quedaba más remedio que irse a otro sitio y volver a interpretar el papel de diosa. En cuanto a Jensen, fiel a su papel de fiel amigo de la infancia, se trasladó con ella. Antes de irse, vino a buscarme. Sé que por ti se trasladó Serafina. ¿Estás feliz ahora? Su tono parecía culparme. Lo miré. Si se me permite decirlo así. La verdadera chispa que lo inició todo fuiste tú. Y tienes suerte de haber escapado. No sabía que le había dicho Serafina a Jensen. Pero cuando escuchó mis palabras, retrocedió asustado y no se atrevió a decir nada más antes de irse. Tenía la sensación de que Serafina estaba tras bambalinas intentando desprestigiarme otra vez. Sin estos dos alborotadores en la clase, el aire era mucho más fresco. Aprobé con éxito los exámenes de admisión a la universidad. Y cuando salieron los resultados, obtuve una puntuación lo suficientemente alta como para entrar a la universidad de mis sueños. Cal, que se había tomado el examen en serio. Obtuvo una mejor puntuación que yo y solicitó plaza en la misma universidad. Miré a Cal. ¿Quién había venido a recoger su carta de admisión? Así que, con todo tu talento, ¿por qué seguías necesitando que te diera clases particulares? Cal sonrió ampliamente, luciendo una dentadura blanca. Compañeros de universidad, por favor, cuídenme. Mientras pasábamos más tiempo juntos, empecé a sentir que solo éramos muy buenos amigos. Más tarde nos convertimos en compañeros de universidad. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más nos acercábamos. Y finalmente, incluso seguimos las últimas tendencias. Desde uniformes escolares hasta vestidos de novia. Le pregunté. Bueno. Debiste estar enamorado en secreto de mí, ¿verdad? ¿Cómo explicas si no que me quedara después de ser mi compañero de escritorio? Dejó de ser tan tranquilo. Persona distante y acurrucada en mis brazos. Haciendo pucheros juguetones. ¿Qué tal si volvemos al instituto y nos tomamos unas fotos de uniforme y de boda? ¿Así es como los emprendedores que hacen su tiempo libre pasan sus días ahora? Incluso yo, una oficinista normal. Hay que sacar tiempo para hacer fotos de boda. Y tienes tiempo para un montón de estilos de sesión fotográfica diferentes. Estuve saliendo en secreto con el mejor amigo de mi hermano durante 5 años. Y planeábamos anunciarlo oficialmente en Nochevieja. Pero en el banquete no lo mencionó para nada. En cambio se acercó a mi oído y dijo medio en broma, estoy cansado de dormir contigo. Cásate con otra. ¿De acuerdo? Asentí con calma y acepté. Porque en mi vida anterior. Le supliqué con lágrimas. Jurando que no me casaría con nadie más que con él. Después de casarme con él como deseaba. Se volvió frío e indiferente. Incluso cerraba los ojos durante la intimidad. Cuando sufrí una hemorragia masiva durante el parto. No le importó nada. Estaba celebrando su cumpleaños con su primer amor en Disneylandia. En ese momento por fin lo entendí. El amor rogó que su destino se desvaneciera. Renació. Sonreí y dije. Yo también estoy harta de ti. Terminemos. Escuchando esas palabras de mi boca. Ryan se quedó atónito. Creyó haber oído mal. Yo que solía explotar al menor estímulo. De repente obedeció. Controló su tono de broma y me miró con seriedad. Nina. ¿Sabes lo que acabo de decir? Seguía con una sonrisa tranquila y despreocupada. Sí, tenía infosilgi y sesión. Dijiste que debería casarme con otra persona. ¿Verdad? En mi vida pasada.
Si dijera algo que me molestara, lo arañaría salvajemente como un gato loco hasta que se disculpara. Pero esta vez decidí dejarlo ir y liberarme. Ryan frunció el ceño. Nina, ¿qué te pasa hoy? Antes de que pudiera terminar, se oyó el ruido de cristales rotos en la mesa de al lado. Entonces Omal salió corriendo y suspiró. Una figura blanca desapareció llorando por la puerta. La gente cercana miró hacia allá. Mi hermano Evan le dio un codazo a Ryan. ¿No es tu ex la que tiró el vaso? La llamaste hoy. Es año nuevo. No se permite romper cosas a gritos. ¿Será por tu culpa? Las cejas de Ryan se fruncieron aún más al salir. Pronto dejó escapar un suspiro bajo. El llanto se suavizó hasta convertirse en susurros, como una conversación íntima de pareja. Los platos seguían llegando. Y comía por inferencia. Siempre le ponía comida al plato de Ryan cada vez que llegaba un plato. Es mi costumbre desde que lo conocí. Sus llamadas de trabajo a menudo interrumpían las comidas. Y cada vez que demostraba tanto cariño, mi hermano se ponía celoso. Vaya. ¿Estás alimentando a Ryan otra vez? No eres tan atento con tu hermano. Hace tiempo que sé que te gusta ese tal Ryan. No. Varias veces. Casi le dije la verdad. Pero Ryan se apartaba enseguida y me trataba como a una hermana menor. Me revolvió el pelo y se rió. Dijo que era su hermana jurada. Fue entonces cuando lo entendí. No quiso hacer pública nuestra relación. Durante 5 años. Nunca publicó nada sobre mí en redes sociales, ni siquiera publicaciones que solo yo pudiera ver. Parecía reacio a dejar rastro alguno de lo que una vez amamos. Pero como lo amaba con tanta desesperación, seguía ocultándome en las sombras. Al verme comer tranquilamente, mi hermano bromeó. ¿Por qué no vas a ver cómo está tu Ryan? Ten cuidado, no sea que se fugue con otra chica. Mi mano se detuvo. Sosteniendo los palillos. Si se escapa con otra chica. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Como su hermana jurada. No hay necesidad de molestarlo. Mi hermano me miró con seriedad. Como si intentara leer algo en mi cara. Hoy era el cumpleaños de Ryan. Habíamos quedado en anunciar nuestra relación hoy. Pero no esperaba que trajera a su primer amor, Daisy. Entonces Ryan y Daisy regresaron. Daisy tenía los ojos rojos. Como si acabara de llorar. Ryan le cogía la mano y la consolaba de vez en cuando. Mi hermano silbaba. Ryan. Daisy. ¿Volverán? Ryan me miró de repente. El pánico se refleja en sus ojos. No digas tonterías. Solo es una vieja compañera de clase. Estaba vigilándola. Mi hermano se entrometió sin pudor. Yo también soy tu antiguo compañero de clase. ¿Puedes ver cómo estoy? Ryan se rió y lo apartó. Vete. Viendo a Daisy aferrada a él. Aparté a mi hermano. Hermano mayor. No interrumpas el tiempo a solas de Daisy, el segundo hermano y la hermana. Ve a comer. Le sonreí alegremente a Ryan. ¿Estás de acuerdo? ¿No, hermano segundo? A Ryan le sorprendió ese título. Me miró significativamente, pero no dijo nada y despidió a Daisy. Una vez que se fueron. Se rumoreaba. Ya te dije que el primer amor es difícil. Mira su interacción esta noche, seguro que vuelven. Exactamente. En aquel entonces Daisy necesitaba un trasplante de riñón urgentemente debido a una insuficiencia renal. Ryan le dio su riñón sin dudarlo. Y antes de que se recuperara, él ya estaba en el hospital cuidándola. Le dio la mitad de su vida. Ahora que Daisy ha vuelto al campo, no volverán a separarse. Escuchando esto. Me dolía tanto el corazón que apenas podía respirar. Sus destinos llevaban mucho tiempo entrelazados. Solo yo era un tonto. Manteniendo una relación secreta con él. En mi última vida. Después de casarme con Ryan. Todo cambió drásticamente. Dejó de tocarme.
Dormimos en habitaciones separadas. E incluso usaba palillos separados para comer. Solo cuando sus padres nos presionaron para tener un hijo, me abrazó a regañadientes para que terminara la tarea. Esa noche. Pidió apagar las luces y mantuvo los ojos cerrados. Como si estuviera completamente avergonzado. Al día siguiente. Pasó la noche en casa de Daisy y no regresó. Un invierno tuve gripe y me sentía débil en la cama. Quería que me llevara al hospital. Pero se negó impacientemente alegando que trabajaba horas extras. En cambio, acompañó a Daisy a un salón de manicura, donde el personal los elogió como una pareja amorosa. Cuando me puse de parto y sangraba mucho en casa, lo llamé llorando. Finalmente se puso nervioso. Es solo dar a luz. No morir. ¿Por qué llorar? Toma un taxi al hospital tú mismo. Estoy ocupado. Adiós. Antes de que pueda decir más. Colgó. Cuando volví a llamar, el teléfono estaba apagado. Mientras tanto, las redes sociales de Daisy se inundaron con 8 publicaciones consecutivas de Ryan celebrando su cumpleaños con ella en Disneyland. El centro de cada foto era Ryan y Daisy besándose. En ese momento perdí todas las ganas de vivir. Ryan. Si no me amas, ¿de qué me sirve este niño? Corté toda esperanza. Saqué mi teléfono por la ventana. Y vi cómo se extendía la sangre. Morí por la pérdida de sangre. Aún así, Ryan seguía pensando que estaba fingiendo. En la fiesta de cumpleaños. Sin Ryan. Cada uno se fue rápidamente por su lado. Me fui temprano. Totalmente desinteresado. Ryan. Quien solía enviarme un mensaje cada 3 minutos. Estaba sorprendentemente silencioso esta noche. Afuera. Los fuegos artificiales dieron la bienvenida al año nuevo. Pero no sentí alegría. A medianoche. Los fuegos artificiales iluminaron la ventana. Ryan, que rara vez publicaba en redes sociales. Actualización repentina. La foto mostraba a Daisy apoyada en su hombro. Dormía plácida y obedientemente. El pie de foto decía solo una palabra. En un minuto los comentarios inundaron la página. Felicidades 99. Feliz boda. Te deseo 100 años de felicidad. Le di me gusta a una publicación sin querer. Pero después de actualizarla, desapareció de mi feed de momentos. Al segundo siguiente Daisy me envió un mensaje. Ryan me acompañó a casa. Y sin querer me quedé dormida en su hombro. Era demasiado tarde. Y no me sentía cómoda dejándolo ir. Así que lo dejé quedarse en mi casa primero. No te importará, ¿verdad? Respondí con ligereza. MMM. De ahora en adelante. Lo que Ryan haga con quien sea. Ya no es asunto mío. Justo cuando me iba a dormir, Ryan también me envió un mensaje. Espera. ¿Ya están así de lejos? Daisy regresó al campo hace poco. No se compró ropa nueva para Año Nuevo. Y tú sí que tienes ropa nueva. ¿Verdad? Déjale que me preste algo mañana. El centro comercial está cerrado. Me temo que no habrá tiempo para comprar. Al ver este mensaje, mi mal humor se desplomó al instante. La ropa nueva que me compré. Ni siquiera los he usado. Pero tengo que dárselos a la persona que más quiere. ¿Qué soy yo para él? De mal humor no respondí y simplemente apagué el teléfono. Inesperadamente. Temprano a la mañana siguiente, Ryan apareció en mi puerta con Daisy. Antena. Ryan tocó el timbre. Mi hermano fue a abrir y vio a Ryan y a Daisy afuera con un montón de regalos. Todos, menos yo, los recibieron con alegría. Ryan había perdido a sus padres desde niño y fue criado por su abuela. Nuestras familias son vecinas. Y mis padres lo habían tratado como a un hijo durante mucho tiempo. Después de que Ryan entró, me miró fijamente. Mi mamá sonrió y le dijo a Daisy, debes ser la novia de Ryan, ¿verdad? Hace años que no te veo, te has puesto tan guapa. Gracias, Aunt E.
Han pasado años. Y no has cambiado. Tan joven todavía. Daisy hablaba muy bien. Y con pocas palabras. Mis padres estaban encantados y no paraban de sonreír. Nina, ¿qué haces en tu habitación? Ven a saludar a tu hermano Ryan y a tu hermana Daisy. Inmediatamente serví té para Ryan y Daisy y dije respetuosamente, segundo hermano. Hermana Daisy. Feliz año nuevo. La expresión de Ryan hacia mí se volvió aún más extraña. Cuando fui al baño. De repente me envió un mensaje. ¿Por qué estás tan enfadada? Lo leí, pero no respondí. A la hora del almuerzo. Tuvimos un pequeño momento incómodo con los asientos. Me senté en mi sitio habitual. Pero Ryan se sentó a mi lado en silencio. Ese era el lugar de mi hermano. Mi hermano vio a Ryan tomar asiento. Luego miró el asiento vacío junto a Daisy. Ojos abiertos. Oye. ¿Qué haces robándome el asiento? Ve a sentarte junto a tu novia. Levantó a Ryan. Tras una breve discusión, Ryan terminó sentado frente a mí. Pero una vez que se sentó, me sentí como si estuviera en ascuas. Me miró fijamente. Aparté la mirada y comí en silencio. A mitad de la comida, él contestó una llamada. Al ver el pequeño tazón frente al vacío, me tragué la comida y decidí ignorarlo. Cuando regresó, miró deliberadamente el tazón pequeño y luego a mí. Mi hermano se dio cuenta y explicó rápidamente, somos familia. Nadie se pelea por comida. No le compliques las cosas a Nina. En ese momento, mi mamá miró a Ryan. Luego a mí. Su mirada era ambigua. De repente me llamó en la mesa, Nina. Mira. Tu hermano Ryan incluso trajo a su novia a casa este año. ¿Cuándo planeas traer a un novio a casa para que lo conozcamos? Ryan abrió la boca como si fuera a decir algo. Lo interrumpí. Sí, mamá. Papá. ¿O mis hermanos tienen alguna recomendación? No duden en recomendarme a alguien. Normalmente. Rechazaría esas preguntas de plano. Al verme cambiar de tono. Mi hermano se conmovió tanto que se le saltaron las lágrimas. Me dio una palmadita fuerte en el hombro, Nina. Por fin te diste cuenta. Mientras quieras encontrar a alguien. Te conseguiré un chico guapo para que nos veamos después de cenar. Me reí y dije que sí. Miró sutilmente a Ryan. Pero sus labios se tensaron. Y su rostro se ensombreció. Mientras todos bromeaban y reían, él los interrumpió de repente. ¿Y yo? No bromees. Daisy es solo una antigua compañera de clase. Mi mamá se quedó paralizada. Y la cara sonriente de Daisy se endureció al instante. Mi hermano. Siempre provocando problemas. Intervino. ¿Sigues soltero? ¿Qué tal si te presento a Nina? Al oír esto mi corazón, ya de por sí ansioso, se desplomó. Ryan apartó a mi hermano de inmediato. Basta. Nina es mi hermana. La tensión finalmente se rompió. Respiré hondo y lo primero que esbocé fue una sonrisa natural. Exactamente. Hermano. No digas tonterías. Ryan es mi segundo hermano. Después de cenar, Ryan se llevó a Daisy. Y no volvimos a contactarnos durante los siguientes días. Comí y bebí como siempre y me uní con entusiasmo a una reunión de exalumnos. La tarde del quinto día del año nuevo lunar, mi hermano tuvo una reunión de exalumnos. Al ver que no tenía planes, él insistió en que fuera. Me acosté temprano y me negué a ir. Él dijo: esta noche es un momento crucial en la vida de tu segundo hermano. Como su hermana, debes presenciarlo. Solo cuando llegamos a la reunión me di cuenta. Daisy planeaba confesarle su deseo de volver con Ryan esa noche. Según ellos, desde el regreso de Daisy al país, su relación se intensificó visiblemente. Y la probabilidad de reconciliación era muy alta. Un compañero de clase que trabaja en una joyería dijo que Ryan fue allí el día anterior a elegir un anillo.
Es casi seguro que es para Daisy. Conozco a la mayoría de los compañeros de clase de mi hermano. Cuando me vieron, muchos me saludaron con cariño y me felicitaron por lo guapa que estaba. Bromeando me dijeron que eligiera a un chico entre la multitud. Me reí y me relacioné con ellos. Ryan observaba en silencio desde lejos, sin decir palabra. Antes de que empezara la cena, Daisy me llamó aparte. Nina, sé que Ryan te entiende bien. Y está dispuesto a escuchar lo que digas. Así que, cuando me confiese después, ¿podrías decirme algo bueno por cierto? Por ahí. Nuestras posibilidades de volver serán aún mayores. Daisy parecía amable por fuera, pero por dentro estaba llena de malas intenciones. Sabía que me gustaba Ryan. Pero como se negó a hacerlo público, no tuve más remedio que guardar silencio. Ella solo quería usar mi amor por Ryan como una debilidad para hacerme mucho daño. Pero Daisy no lo sabía. Después de mi última vida, lo había olvidado por completo. Así que le di una sonrisa aún más brillante. Claro. No te preocupes. Definitivamente los animaré. Daisy se burló y regresó a la sala privada. A la mesa. De repente Ryan empezó a darme de comer como un loco. Igual que yo solía hacerlo con él. Cuando el camarero trajo un nuevo plato de pollo en cazuela de barro, cogió un trozo para ponerlo en mi plato. Extendí la mano y lo bloqueé. Sonriendo. Segundo hermano. Ya crecí. Ya puedo servirme sola. Dáselo a la hermana Daisy. El trozo de pollo colgaba torpemente en el aire. Daisy lo vio. Tomó el tazón. Y lo aceptó. Hermano Ryan. Quizás haya mujeres solteras aquí a quienes les guste Mina. No tienes que preocuparte tanto. En ese momento todos en la mesa se pusieron de pie y brindaron por Daisy. Dándole la bienvenida de vuelta al campo. Justo cuando Daisy levantó su copa, Ryan se la arrebató. Daisy se emborracha fácilmente. Este vaso, y Paul Silverheim dice, me lo beberé por ella. Se lo bebió todo de un trago. Todos aplaudieron y vitorearon. Vi a Ryan beber vaso tras vaso. Su rostro se sonrojó gradualmente. Daisy extendió la mano para detenerlo. Su chico es tan tierno que derrite corazones, ¿Ryan? No tienes que beber tanto por mí. No estaba seguro de si Ryan estaba realmente borracho. Miró a Daisy. Su expresión era amable. No pasa nada. No soportas el alcohol. Claramente te están acosando. Sus palabras causaron revuelo a nuestro alrededor. Sabía que la vida de Ryan estaba a punto de llegar a un momento crítico. Las mejillas de Daisy se sonrojaron. Sus labios rojos se separaron suavemente. Ryan. Después de todos estos años, todavía no puedo olvidarte. Volvamos juntos. ¿De acuerdo? Di que sí. Di que sí. Todos empezaron a vitorear. Ryan hizo una pausa. Claramente no esperaba que la situación se desarrollara así. La atmósfera era perfecta. La protagonista confesó su amor con valentía, solo necesitando el asentimiento del héroe para confirmarlo. Un romance muy esperado. Una pareja perfecta. Estaba a punto de nacer. Los observaba bajo los focos. Aplaudí y grité. Daisy es una chica tan devota y hermosa. Ryan. ¿No vas a decir que sí? Ryan me miró sorprendido. ¿Mina? ¿Qué demonios haces? ¿No eres mi novio? ¿Por qué la animas? La sala se quedó en silencio al instante. Mi hermano fue el primero en reaccionar. Parecía sorprendido mientras nos miraba a Ryan y a mí. ¿Mina? ¿Cómo te llamaba? ¿Novia? Sonreí con calma, hermano. ¿No viste que Ryan estaba borracho? Solo estaba bromeando. Ryan parecía disgustado. Apartó a Daisy de un empujón. Y caminó hacia mí. Retrocedí. Justo entonces. Se oyó el sonido de un cristal rompiéndose desde atrás. Ryan se giró presa del pánico y corrió hacia ella.
Daisy tenía la pantorrilla cortada con un cristal roto. Una herida sangrienta se destacaba claramente sobre su piel pálida. Ryan frunció el ceño con preocupación al tomarla en brazos. Pero Daisy me miró de reojo, haciendo pucheros mientras se aferraba al cuello de Ryan. Ryan no había cumplido con su mirada. Tanta gente la está mirando. Bájame rápido. Si no, la gente malinterpretará nuestra relación. Mina no se ve bien. ¿No quieres ir a ver cómo está? La voz de Daisy no era ni muy alta ni muy baja, solo lo justo para que me llegara. Lo dijo a propósito para que Ryan aclarara públicamente su relación. Inesperadamente, Ryan mantuvo la cara seria y no dijo nada. Solo me miró brevemente antes de contárselo a Daisy. Ignórala. Te llevaré al hospital primero. Dicho esto, sacó a Daisy de la habitación privada. En cuanto se fueron, mi hermano se acercó con entusiasmo a charlar. Ryan puede beber 1000 copas sin emborracharse. Suéltalo. ¿Qué pasa entre ustedes dos? Estoy pensando en la bocaza de mi hermano. Decidí ocultarle cosas. Negué con la cabeza, no pasa nada. Quizás Daisy lo sorprendió y lo tomó un poco desprevenido. Mi hermano quería preguntar más. Pero lo ignoré con un gesto y evadí el tema. Nunca debí haber venido a esta reunión. Después de terminar de comer, encontré una excusa para irme. Caminaba solo por la calle. A donde quiera que miraba, había parejas o grupos. Rostros radiantes de felicidad. Amontonados, lanzando fuegos artificiales. De repente sentí que este nuevo año no tenía sentido. Aceleré el paso, planeando ir a casa, lavarme y dormir. Justo cuando me acercaba a mi edificio, apareció Ryan. Entré corriendo, pero él me bloqueó el paso. Intenté esquivarlo, pero me atrajo a sus brazos. Si no fuera por vivir esta vida otra vez, quizás habría anhelado este calor. Me habría apoyado en él y llorado. Pero esta vez lo aparté con frialdad. Ryan, esto es abajo en mi casa. ¿Y si mis padres nos ven y no lo entienden? Se quedó paralizado. Luego retiró la mano lentamente. A veces no entiendo si le detesto tanto. ¿Por qué sigue conmigo?, preguntó bruscamente. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué te burlas de mí con esa gente? Me encogí de hombros con indiferencia. ¿Qué te pasa? Daisy todavía no te olvida después de todos estos años. Y una vez arriesgaste tu vida por ella. Creo que se demandaron mutuamente. Volver juntos tiene sentido. Hablé con sinceridad, no había cumplido con mis antepasados. Pero Ryan lo oyó de otra manera. Sorpresivamente sonrió levemente. ¿Y tú? ¿Has olvidado quién eres? ¿Quién dijo que era cercano a otra chica? Ryan. Lo miré directamente a los ojos. Hablando despacio y claro. Ya habíamos terminado. Eso finalmente hizo que Ryan entrara en pánico. ¿Quién dijo que rompimos? No lo permito. ¿Permitir qué? Antes de que pudiera responder, la voz amorosa de mi hermano llegó desde atrás. Me di la vuelta sonriendo y explicando. Ryan quería llamar a Daisy. Así que vino a preguntarme qué estilo les gusta a las chicas. Dijo que si no respondía en serio, no me dejaría ir a casa. El rostro de Ryan se ensombreció al instante. Me agarró del brazo. Estaba a punto de decir algo. Pero mi hermano lo interrumpió. Si se lo vas a dar, pregúntaselo tú mismo. ¿Por qué le preguntas a mi Nina? ¿O quieres llamarla? Al oír eso, el hombre se sonrojó. Le quité los dedos del brazo uno por uno. ¿Estás seguro de volver con Daisy? Entonces ve a buscarla. Se lastimó la pierna y necesita atención. Nina. ¿Sabes siquiera lo que dices? ¿Quién dijo que volveré con ella? Ryan alzó la voz, atrayendo la atención de los transeúntes. Pensé. ¿En serio, Ryan? ¿Por qué te comportas como un loco?
Si vuelves con Daisy o no, es asunto suyo. ¿Por qué desquitarte con Nina? Ver a Ryan todavía dispuesto a discutir. Le di un codazo a mi hermano, hace mucho frío. Vamos adentro. En cuanto llegue a casa. Apenas me había quitado los zapatos. Ryan llamó. Colgué inmediatamente. Siguió llamando. Finalmente se dirigió al ojo de Philbriot. Envió un mensaje. ¿A qué hora duermes? Voy a tu casa más tarde. Tengo mucho que decirte. ¿Podemos hablar? No quería volver a tener problemas con él. Así que apagué el teléfono. Pero justo cuando apagaba la luz para dormir, alguien tocó a la puerta de mi habitación. Nina, te buscan. Sal pronto. Me tapé la cabeza con la manta. Estoy durmiendo. Hablamos mañana. Es Daisy buscándote. Me desperté de golpe. Frunciendo el ceño. ¿Por qué estaba allí? Daisy estaba afuera. Llevaba varios regalos bellamente envueltos. Sonreía radiante. Trajo algunos productos para el cuidado de la piel del extranjero. Quería dártelos antes, pero lo olvidé. Al cerrarse la puerta tras ella, la sonrisa de Daisy se desvaneció al instante. No me molesté en fingir una sonrisa y fui directo al grano. Estás aquí por algo más, ¿verdad? Daisy dejó de actuar y se sentó sin ceremonias. Cruzando las piernas. Su postura era como si fuera la dueña de la casa. Nina. No me andaré con rodeos. Sé que durante los años que estuve en el extranjero, Ryan y tú se hicieron muy amigos. Pero ahora que he vuelto me casaré con él y tendremos hijos. Espero que puedas mantenerte alejado de él. Un interrogante se formó lentamente en mi mente. Quizás estás malinterpretando algo. Ryan es solo mi hermano. ¿Ya terminaste de hablar? Si es así, vete, por favor. Me voy a dormir. Al principio no éramos muy cercanos. Y ella me etiquetaba sin motivo alguno. Lo cual me hacía sentir incómodo. Pero al instante siguiente el rostro de Daisy se retorció de ira. Si no fuera por ti. Ryan y yo habríamos vuelto con éxito esta noche. ¿Qué finges? ¿No ves que le gustas a Ryan? Si fuera la vida anterior, le habría dicho firmemente que el corazón de Ryan me pertenecía. Pero esta vez vi claramente que Ryan todavía se preocupaba por Daisy. Lo repito, Ryan es solo mi hermano. Él es ahora. Y siempre lo será. Esa relación nunca cambiará. Si te gusta Ryan, entonces ve tras él sin rodeos en lugar de perder el tiempo con una forastera como yo. Daisy se quedó sin palabras y no pudo decir ni una palabra durante un buen rato. Al final dejó atrás los pocos regalos mal recibidos sin decir palabra y se marchó. Pero después de irse, en lugar de sentirme aliviado, me sentí aún más molesto. En la vida anterior, justo después de que Ryan y yo anunciáramos nuestro compromiso, Daisy vino a verme en privado. Pensé que estaba allí para causar problemas. Pero inesperadamente estaba tranquila. Sacó su teléfono y me mostró su historial de chat, desde que se conocieron hasta ahora, página tras página. Desde que se delataron por primera vez. Los saludos educados. El conocerse. Familiarizándose. Su primera cita. Primera confesión. Se convirtieron en pareja. Incluso después de separarse y de que Daisy se fuera al extranjero durante años, mantuvieron un contacto aparentemente amistoso, pero en realidad ambiguo. Me miró a los ojos mientras se oscurecían. Con un toque de triunfo, ¿entiendes? El verdadero amor de Ryan soy yo. ¿Y qué si te casas con él? Su corazón nunca estará contigo. Se casa contigo por responsabilidad. No por amor. Pero me negué a creerlo. Pensando que las grabaciones de chat frío jamás podrían reemplazar la convivencia diaria. No tenía ni idea. Las palabras de Daisy resultarían proféticas. Esa noche no pude dormir bien y seguía despierto al amanecer. Hasta que mi hermano tocó a la puerta. Nina. ¿No dijiste que querías encontrar pareja?
Tengo un amigo que acaba de volver del extranjero. Estudia medicina. La misma especialidad que tú. ¿Quieres conocerlo? De repente me animé. Claro. Lo viejo debe pasar para que venga lo nuevo. Ahora mismo. Lo que me distraía era hacer más amigos. Verme prepararme activamente. Mi mamá suspiró al pensar que realmente estaba madurando. Sonreí secamente y dije, gracias, Ryan. El amigo de mi hermano fue directo y rápidamente fijó una hora de encuentro. Incluso me pidió mi información de contacto y le pasó mi WhatsApp a mi hermano. Después de agregarlo me di cuenta de que su foto de perfil era un gato negro. De repente sentí cierta afinidad, ya que mi foto de perfil era un gato británico de pelo corto. Me dijo que nos viéramos mañana en un restaurante picante de una cerca de casa. ¿Cómo supiste que me encanta la comida picante? Me sorprendió gratamente ver el restaurante al que suelo ir. Le pregunté a tu hermano. No pude evitar sentirme atraído por alguien que se investigó de antemano. De camino a la cita. Ryan seguía llamando. Colgué con impaciencia. Al no contestar. Se puso a escribir. Mina, ¿dónde estás? Voy a buscarte. Necesitamos hablar. Mina. Por favor, responde. No quiero que nos distanciemos tanto. Enseguida activé el modo no molestar. Entrando al restaurante. Seguí al camarero hasta la mesa que Leo había reservado. A lo lejos vi a un hombre de aspecto amable y gafas sentado junto a la ventana. Ese debe ser el amigo de mi hermano. En la primera reunión, Leo fue muy atento y me trajo un pequeño regalo. Una caja de música de madera finamente tallada. Al girar suavemente la llave, la caja tocaba una agradable melodía. El canto de los pájaros. El agua fluyendo es muy relajante. Ver mi expresión de alegría. Leo dijo de repente, yo hice esto. ¿No eres estudiante de medicina? ¿Puedes hacer cosas así? Me quedé asombrado. Leo parecía tímido pero orgulloso. Sus pequeñas expresiones eran adorables y vivaces. Como las de un niño. Mi abuelo era carpintero. Aprendí de él de pequeño. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Admirando a este chico talentoso. Durante la charla y la comida, Leo me hizo sentir muy cómodo. Casi al final. Lo bromeé medio en broma. Es un regalo muy caro para nuestro primer encuentro. No sé cómo devolverlo. No sé dibujar ni cantar. Leo se rió. No te preocupes. La próxima vez que nos veamos, ese será mi regalo. Mientras charlábamos, una voz familiar resonó de repente detrás de mí. Esa voz rompió mi buen humor al instante. Me giré y vi a Ryan. Parecía exhausto. De pie frente a mí. Nina. ¿Sabes cuánto te he estado buscando? Ryan tenía las manos en las rodillas. Respiraba con dificultad. Como si hubiera venido corriendo. Al ver a Leo sentado frente a mí, Ryan frunció el ceño. Se movió y me levantó bruscamente de la silla. Te he estado llamando y enviando mensajes sin parar. ¿Por qué no respondiste a ninguno? Nina. ¿En serio? ¿Ni siquiera has roto conmigo? ¿Y ya tienes prisa por salir con otros hombres? La voz de Ryan no era ni muy alta ni muy baja, pero sí lo suficiente como para llamar la atención de las mesas cercanas. Luché por soltarme de su doloroso agarre. Pero me abrazó con más fuerza. Ryan, no digas eso. Ya que rompiste conmigo el día de tu cumpleaños. Te prometí que ahora estoy soltera. Y no tienes voz ni voto sobre con quién salgo. Ryan se puso furioso e intentó besarme en público. Quise abofetearlo. Pero mis manos estaban atadas. En ese momento, una mano fuerte apareció entre Ryan y yo. Leo lo apartó fácilmente y me protegió tras él. Señor. Si sigues así, llamaré a la policía por acoso sexual. ¿Quién demonios eres? Estoy hablando con mi novia. No te metas en mi camino. Ryan agarró precipitadamente a Leo del cuello.
Intentó tirarlo a un lado. Pero Leo era más alto y levantó a Ryan con ambas manos. Suéltame. Este caballero. Con tu actitud irritable, me cuesta creer que seas su novio. ¿Y si fueras un delincuente que intenta secuestrar a esta señora? Todos. Juzguen ustedes mismos, ¿es posible? El tono tranquilo y caballeroso de Leo se ganó rápidamente la aprobación de quienes nos rodeaban. Al ver que no podía ganar, Ryan finalmente dejó de luchar. Pero justo cuando Leo estaba a punto de soltarlo, Ryan se abalanzó sobre él. Los dos cayeron al suelo forcejeando. Ni siquiera la seguridad del restaurante pudo con ellos. Sin hacer ninguna expresión, marqué el 110 para llamar a la policía. Luego llamé a Daisy. Le dije que controlara mejor a su novio. Inesperadamente. Daisy respondió con frialdad. De ahora en adelante. No me llames más por Ryan. No hay posibilidad de que volvamos. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono confundido. Sin entender qué estaba pasando en la comisaría, los agentes les dieron un sermón y pronto los liberaron. Afuera. Ryan no pudo evitar mirarme con emoción otra vez. Suspiré con impotencia, sin esperanza. Ryan. Por favor, deja de acosarme. Apenas hablé. Ryan dijo rápidamente, ese día bebí demasiado. Solo era una broma. No te lo tomes a pecho, Mina. Nunca quise volver con Daisy. El que me gusta eres tú. Me burlé. Dices que te gusto. ¿Por qué mantuviste nuestra relación en secreto durante 5 años? ¿Por qué me hiciste sentir avergonzada? Ryan. La persona que te gusta no soy yo, eres tú. Después de decir eso, me di la vuelta y me alejé. Ryan me siguió inmediatamente como un perro. Te lo advierto. Si sigues siguiéndome, llamaré a la policía. Leo intervino para bloquearlo. Ryan finalmente no tuvo más remedio que quedarse allí viéndonos partir. Lo que no esperaba era que Ryan anunciara públicamente nuestra relación al mundo entero. Temprano a la mañana siguiente. Aún no estaba despierto cuando mi hermano llamó a mi puerta. Mina. Sal. Tengo algo importante que preguntarte. Tenía sueño, pero no había cumplido mi obsesión. Abrí la puerta y vi a Ryan y a mi hermano allí de pie. Instintivamente intenté cerrar la puerta. Pero mi hermano la bloqueó. Nina. Ryan me lo confesó todo. ¿No tienes nada que explicar? Yo no tengo nada que explicar. Solo somos hermanos de sangre. Pero me dijo que salieron durante 5 años. ¿Qué pasa? Al oír eso me reí. Bien. Salimos durante 5 años. Hermano. ¿Tienes alguna prueba? Ryan abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. 5 años de noviazgo. Ni una sola publicación sobre mí en sus redes sociales. Incluso cuando había fotos. Siempre eran fotos de grupo de 3 personas. 5 años intercambiando regalos, sobre todo de comida y bebida. No quería que quedaran pruebas sólidas. Temía que alguien lo descubriera. Tenía dudas y quejas. Pero me dijo que era demasiado joven y que temía la oposición de mi familia. Pero ya no soy una niña. Empecé a salir con él a los 18. Ahora tengo 23. Es ridículo que Ryan no pudiera demostrarlo. Y de repente recordó algo. ¿No tienes fotos nuestras en tu teléfono? Enséñaselas a tu hermano. Yo sí. Pero las que nos tomamos solo se borraron todas. Solo quedaban fotos grupales de las salidas. Mi hermano. Escuchando nuestra conversación. Empecé a dudar si Ryan estaba loco. Dices que salieron durante 5 años. ¿Y con nadie más? Bien. ¿Pero cómo es que no hay ni una sola prueba? Ryan. ¿Estás seguro de que de verdad salías con mi hermana? Saliendo así. ¿Acaso eres hombre? Al ver que Ryan seguía insistiendo, mi hermano se impacientó. Mina.
Explícale a tu hermano. De verdad que salí contigo 5 años. Mina. ¿No has olvidado lo que te dije? ¿No has olvidado que dijiste que me amabas? Las palabras de Ryan me dieron asco. Hermano. Creo que Ryan sigue borracho y no se le ha pasado la borrachera. Por favor, llévenselo. Después de eso. Bloqueé toda la información de contacto de Ryan. He sido bastante claro. Cualquier otro contacto sería acoso. Ryan vino a mi casa varias veces después. Armó un escándalo hasta que mis padres se enteraron y tuvieron que ahuyentarlo con una escoba. Les pareció extraño. Es un buen joven. ¿Por qué parece estar mentalmente alterado? Quizás se está peleando con Daisy e intenta reemplazarla con Mina. Ante el constante interrogatorio de mi hermano, le confesé todo sobre mi relación de 5 años con Ryan. No me regañó, sino que me dio una palmadita suave en la cabeza. Eres un tonto. ¿Por qué no le dijiste nada a tu hermano? Si hubiera sabido que Ryan era tan imbécil. Habría cortado lazos con él hace mucho tiempo. Mina. Recuerda esto, nunca mantengas en una relación a un hombre que te haga sufrir. Acaba con él de una vez. ¿Entendido? Asentí. Después de las vacaciones. Regresé al trabajo en el hospital. Las enfermeras de la estación me informaron que un nuevo médico se había incorporado al departamento de cirugía. No solo era alto y guapo, pero también era un graduado destacado de una famosa universidad médica extranjera. Cuando mencionaron que el apellido del doctor era yo, me dio un vuelco el corazón. Pensé que no podía ser tan casual después de todo. El mundo es enorme. Pero esa mañana había una pancarta en la entrada del hospital e incluso una ceremonia de bienvenida. Descubrí que el nuevo médico era Leo. Entre aplausos. Me vio y me dedicó una sonrisa. Esa sonrisa duró tanto que todos no pudieron evitar mirarnos. Un compañero me dio un codazo, ¿se conocen? Mentí rápidamente. No. Es la primera vez que veo a Godoy. Enseguida. Leo se acercó. Mina. ¡Qué coincidencia! Extendió la mano. Todos susurraron. Un mes después. Todos en el hospital sabían que Leo me perseguía. Se despertaba a buscarme después del trabajo e incluso me traía bocadillos a medianoche durante mis turnos de noche. Por él. Subí 1 kilo. Mi relación con Leo se volvió coqueta a un paso de romper la barrera final. Pero inesperadamente. En el hospital. Volví a ver a Ryan. Habían pasado más de 2 meses desde la última vez que lo vi. Esta vez acompañaba a una chica a una consulta médica. Al ver su rostro sentí una profunda satisfacción en mis ojos. Me sorprendí. Se parecía un poco a mí. Ryan me notó. Dudé. Entonces empezó a caminar hacia mí. Me abrí paso entre la multitud y me dirigí al ascensor. Intentaba alejarme de él. Pero sin querer me encontré con el abrazo de alguien. Leo no me apartó. Me abrazó con más fuerza, como si me hubiera gustado. Atrajo la atención de los demás. Me giré hacia las puertas del ascensor que se cerraban. A través del estrecho espacio, vi la expresión solitaria de Ryan. Dentro. No sentí nada. Adiós.